De vuelta al contacto con un gran periodista al que apreciamos y admiramos un montón desde Asunción, Paraguay. Rolando Graña, ¿cómo está el Vaticano? Aquí Benito y Diego te saludamos. Muy buen día. Diego, Benito, ¿cómo les va? Bueno, esto es lo más parecido a un bus lleno. Ya, coincide el velorio del Papa Francisco con que aquí es feriado. Entonces, los que no habían venido se volcaron masivamente a las calles del Vaticano y está absolutamente desbordado de gente. Las colas para pasar a ver al Papa ya son, llegan hasta 4 o 5 cuadras más de lo que habitualmente tenían. Así que está todo absolutamente desbordado y se empiezan a notar ya las medidas de seguridad. Rolando, quiero hacer una consideración política tuya. Hay una discusión porque la controversia que creó Francisco, el cambio, ¿verdad? Un papa progresista, vos lo conociste muy bien también, ¿verdad? Entonces periodistas más conservadores analizaron, ¿verdad? Con Francisco se perdieron fieles, no hubo tanta gente en San Pedro, en las misas, ¿verdad? Eso es porque la gente de izquierda no cree en ciertas cosas, porque yo veo una cuestión diferente ahora con Francisco, hasta que el Vaticano se abra la noche. Impresionante la cantidad que va a despedirlo. ¿Qué pensás de eso? Mira, lo que se ve es que fue un papa incómodo. Para muchos católicos fue un papa incómodo. Aquí dicen en el Vaticano que fue un papa muy querido por la gente, pero no muy querido por la iglesia. De hecho, ayer el canciller, el primado alemán, empezó a decir que, bueno, que el papado de Francisco había sido un momento y que había que dar vuelta a la página, como que ya queriendo decir de manera muy diplomática que basta con esta cuestión de la iglesia ocupada de los pobres y de la paz y del progresismo, que había que volver a una iglesia más puramente espiritual, a tono con lo que la ola, digamos, de religiones más fundamentalistas que hay en el mundo católico, por ejemplo, en Estados Unidos. Este es el debate que se va a plantear. Del otro lado, lo que dicen los sacerdotes y los cardenales, que fueron incluso muchos de ellos nombrados por Francisco, es que la Iglesia tiene que mantener esta autoridad moral como para intervenir en los conflictos de hegemonías planetarias que se vienen entre China, Estados Unidos, Rusia, la propia Europa, tratar de intervenir para que los países no cometan excesos y que la paz, la prédica por la paz pueda ser en algún momento en la Iglesia la que diga, bueno, basta, mantengamos la paz como quería Francisco. Rolando, sé que el tiempo es corto, pero desde esa brevedad y tu capacidad para poder relatar lo que estás viviendo en el lugar de la noticia, ¿pudiste en medio de esta noticia encontrar historias tan poderosas de gente que va por fe o de gente que va porque sintió admiración por el Papa o porque sintió admiración por la Iglesia Católica? Sí. ¿Encontraste historias poderosas que una o dos puedas rescatar y contar? Sí, recién, mira, aquí estaba sentado hablando con una señora que me mostraba las fotos del Papa Francisco besando a su hijo. Para los romanos, venir al Vaticano es como para nosotros en Buenos Aires ir al centro de la ciudad, imagínate. Entonces, es muy frecuente que los romanos hayan pasado por las misas, los romanos católicos obviamente, hayan pasado por las misas, tengan fotos del Papa, porque era un papa a quien veían bastante más cercano. Sí, sí, por supuesto. O sea, historias de gente que vino y tuvo contacto personal. Esa cuestión del contacto personal es una de las cosas que el Papa logró darle a la Iglesia y que ahora se ve en la cantidad de gente que viene a verlo como para retribuirle ese contacto personal. Ya. Rolando, ¿cuánto tiempo vos pensás que va a durar la ceremonia concretamente? Y eso unido al traslado de 6 kilómetros a Santa María la Mayor. Esto va a empezar a las 10 de la mañana, Roma, 5 de la mañana para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ves la proyección horaria? ¿Cómo se va a desarrollar todo eso? En verdad, la última estación, lo que se llama la última estación, el traslado del Papa desde la Basílica de San Pedro hasta Santa María Mayor, empieza hoy a las 18, cuando se cierren las puertas para al público. A partir de ahí hay 2 horas hasta que se prepare el ataúd, se cierra el ataúd y se lo mantiene ya preparado para mañana. Mañana es la misa de honor con todos los jefes de Estado y ahí comienza el traslado. Para el traslado, nosotros estamos justo en el lugar por donde va, ¿no? Y ya están dispuestas, ahí se ven al fondo, no sé si las alcanzarán a distinguir, la pantalla de televisión. Sí. Y hay cada, no sé, 150 metros
hay pantallas de televisión que van a estar a lo largo de todo el recorrido hasta la Basílica Santa María Mayor. Yo tuve oportunidad de estar ayer ahí y lo primero que les puedo contar es el contraste, ¿no? La austeridad que eligió Francisco para estar enterrado, va a estar en tierra, o sea, su lápida va a estar en tierra, dice Franciscus, comparado con las estatuas de mármol maravilloso que esculpió alguna vez Bernini. Hay 6 papas enterrados en esta basílica. El contraste va a ser muy notable, pero bueno, es lo que él eligió y así va a quedar y va a ser retratado y listo. Todo aquel que quiere ir a verlo va a tener que ir a esta basílica, donde va a estar en tierra con una lápida, mientras que los demás papas están en altura y con grandes estatuas. A ver, Rolando, en lo que hace a un poco del interés que tendrán ustedes como argentinos, su presidente, Milei, de Paraguay, te contaba ayer, va al presidente, pero de diputados, que es Raúl Latorre. En el caso de Milei, ¿hay alguna agenda paralela o únicamente, estamos hablando de estos funerales, es lo que convoca a Milei o estando allí, él tendrá también algún encuentro de lo que se sabe con otros mandatarios, sea Donald Trump o alguna otra figura importante del mundo? Por ahora, diplomáticamente, lo único que le interesa al presidente argentino es mostrarse cerca de Donald Trump, así que seguramente es lo primero que va a gustar. No trascendió la agenda de Milei, lo que sí trascendió es la magnitud de la delegación. Es una delegación de alrededor de 40 personas. Criticado esto en Argentina por el gasto, pero también discutido, pues sí, bueno, en definitiva, es un papa argentino, es lógico que la delegación argentina sea numerosa. En esas cosas, en esa discusión está. Hay que recordar que Milei fue el único presidente argentino que se enfrentó de tal manera con el Papa Francisco, ¿no? En su momento, cuando era candidato a diputado, lo llamó el representante del maligno en la tierra, y después discutió varias veces, ya no en estos términos, pero discutió muchas veces por cuestiones, porque para Milei la justicia social es una especie de aberración del demonio, y era justamente lo que defendía Francisco. Frente a la noticia de la muerte, el presidente cambió de postura y dijo, bueno, nuestras diferencias eran anecdóticas, yo tuve el honor de conocerlo, es verdad, que Francisco lo recibió de manera muy cálida y lo abrazó, pero antes y después la discusión política en duros términos entre ambos coincidió. También hay que recordar que en su momento el Papa hizo una especie de alusión elíptica, pero claramente dirigida a Milei, cuando decía, bueno, los nuevos adolfitos los llamaba el Papa, hablando de los presidentes autoritarios. Rolando, te despedimos, sabemos que tenés mucho trabajo, vamos a seguir hablando, por supuesto. ¿Cuánto tiempo vos le das al cónclave? ¿Cuándo tendríamos papa, verdad? Porque puede ser una cuestión discutida. Algunas veces tardaron 3 años para discutir, ¿verdad? ¿Y periodistas argentinas? ¿Cuántos periodistas argentinos? No, si supiera, sabes las apuestas que ganaría, hermano. Pero ¿tenés la opinión de que va a durar mucho? ¿Cuántos periodistas argentinos hay? ¿Les interesa particularmente quedarse ahí después? Sí, los periodistas se van a quedar, obviamente, pero la discusión va complicada porque hay posturas radicales en ambos bandos. Rolando, gracias por este contacto, siempre lo valoramos. Excelente trabajo, también te seguimos a través de América y de A24 en estas transmisiones desde el lugar de la noticia. Un fuerte abrazo desde Asunción, Paraguay. Gracias. Gran trabajo, Rolando Graña, un gran periodista. Y capo para hablar con nosotros, ¿verdad? Sí. Porque tanto trabajo, ¿verdad? Sí. Mi mamá no quiso ser personalizado, le envió un saludo.